¿Qué tal, Luisma? ¿Cómo estás? Aquí en Visita de Doctor. Es un placer tenerte. Gracias, doctora. Y quiero aprovechar que estás aquí para explicarte lo importante que es para nosotros que así como tú, toda la gente que nos esté viendo entienda cómo es que funciona la propagación y por qué es tan importante que permanezcan en su casa. Fíjate bien, estamos viendo aquí estos puntitos. Esto es un resumen de una publicación que se dio en marzo, en el 20 de marzo. Y todos los puntitos que no son rojos es la población que no está infectada. ¿Viste cómo en cuestión de segundos se puede propagar rapidísimo la enfermedad? Entonces, lo más importante es que ustedes puedan entender qué importante es no movernos de nuestra casa si no se hace este lío. Y la propagación tan rápida de este virus va a ocasionar que nosotros no podamos tener los recursos importantes para poder atenderlos. Ok. Oye, Tengo una pregunta. ¿Viste todos esos puntitos que estaban por ahí? Cuando dicen que nosotros podemos tener el virus y no tener ningún síntoma, pero aún así estamos contagiando, todo nuestro cuerpo está infectado. Así es, aunque pero no tengamos nosotros, síntomas, pero aún así seguimos propagando el virus. Así es. Nosotros tenemos todo un ejército que se llama sistema inmunológico y para eso tenemos a la doctora Rojo, que está con nosotros enlazada, que nos va a explicar todos los diferentes mecanismos que nosotros tenemos para acceder o no a este contagio. Muy importante, doctora, ¿cómo está? Buenos días, gracias por conectar con nosotros, doctora María Isabel Rojo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, me da gusto saludarlas. Doctora, para nosotros es muy importante que nos pueda un poquito explicar cuál es nuestro sistema inmunológico y cómo protegernos en forma adecuada de tener una exposición a este tipo de enfermedades, al virus específicamente. Muy bien, pues el sistema inmunológico es una gama de mecanismos. Está dividido en forma sencilla en mecanismos innatos. Pues ya específicos que de unos microorganismos. Y estos mecanismos, a su vez, esos dos procesos, innatos y específicos, están a su vez conformados por muchas células. Y estas células y estos procesos se van a encargar, pues no solamente de detectar a los gérmenes, sino de erradicarlos en condiciones normales. Tenemos entre todos estos mecanismos dados por macrófagos, que son las células que se comen a las bacterias, que se pueden comer a cualquier agente extraño y que, sin embargo, bueno, en este caso los virus también pueden ser susceptibles de ser infectadas. Tenemos algunas células que matan a células enfermas, tenemos anticuerpos, tenemos complemento. Todos estos mecanismos, aunque parecen una gama muy compleja y muy insuficiente para poder detectar y erradicar a todos los microorganismos, por supuesto que nos vemos a veces rebasados porque los microorganismos, en particular los virus, presentan mecanismos llamados de evasión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un mecanismo ya específico para protegerme de virus o de bacterias o de cualquier otro microorganismo, los microorganismos hacen algo que rompa ese mecanismo o que lo inhiba o que lo bloquee. Esto nos está pasando actualmente con estas infecciones virales, no solamente la de COVID-19, sino infecciones como influenza y como algunas otras, como muchas otras que ocurren, en particular, bueno, fenómenos que el organismo debería cubrir bien y que no los cubre, no porque el organismo no pueda, sino porque el microorganismo que nos invade tiene mecanismos de evasión. Esto quiere decir que tenemos dos lugares donde tenemos que actuar. El germen, que es ahí donde se tendría que erradicar, limpiar, lavar las manos, etcétera, evitar que llegue a mí, y el huésped. El huésped, nosotros tenemos que tener los mecanismos inmunológicos competentes. Y para tenerlos competentes, no hay una medicina mágica. Desgraciadamente no hay algo que me voy a tomar esto y ya estoy súper inmunocompetente. No, es un montón de mecanismos que empiezan desde comer bien. Por supuesto, se han implicado múltiples vitamínicos en la respuesta inmunológica compleja, como las vitaminas C, la vitamina D, en particular la B, que es una de las más relevantes en estos fenómenos. Por supuesto, los micronutrientes, el zinc, el selenio, etcétera, que también participan en todos estos mecanismos. Por supuesto, la integridad de mi tubo digestivo, que mi tubo digestivo no esté irritado, no tenga fenómenos de mala absorción, y esto obviamente se da con una nutrición sana y regular.
por supuesto que nuestro cuerpo tiene ritmos circadianos en el sueño, en la alimentación, en la producción de hormonas. Y si yo rompo estos ciclos, el sistema inmunológico lo resiente. Por eso se recomienda también dormir bien, comer sanamente y, por supuesto, tener una alimentación regular. Así es, ¿cómo ves, Luzma? O sea, en resumen, lo que queremos decir es que nuestro sistema es súper importante. Tenemos un ejército de células de anticuerpos que nos van a ayudar para poder estar protegiéndonos de barrera contra el bicho. Pero es muy importante tomar las medidas para eliminar este bacteria, o sea, este virus, y nosotros tener muy buena alimentación, dormir bien y estar sobre todo en aptitud y en ánimo de tener nuestra vibración recomendación alta que tanto tú como la doctora nos puedan hacer por si has estado tomando antibióticos, que como sabemos los antibióticos hacen con nuestro sistema inmune como que esté medio en pausa? Nada más por medio de la alimentación y las vitaminas, y es lo único que podemos hacer como para reforzarlo. Es lo único que podemos hacer, digo, me va a corregir la doctora, pero lo más importante es que la gente que sobre todo está susceptible porque tiene inmunosupresión, es decir, la gente que tiene trasplantes, SIDA, diabetes, la gente que ya está enferma, es la gente que más se tiene que cuidar porque es la gente que sus barreras no están en forma adecuada para protegerse del virus. Eso, perdón, es muy importante porque se ha hablado de muchos factores de riesgo, algunos que pueden ser controlables, algunos no. Sin embargo, los pacientes con inflamación crónica principalmente de la vía respiratoria o de algún otro órgano, pues son más susceptibles. Entonces, las enfermedades controladas hacen que el riesgo disminuya. No es suficiente decir, tengo asma y yo soy de riesgo, ¿no? Si no es un asma controlada, no eres de riesgo porque está controlada tu enfermedad. Lo mismo ocurre con algunos otros padecimientos conocidos, pues, como que se están involucrando en esta patología. Y bueno, a esos pacientes cuidarlos un poco más, ¿verdad? Los hipertensos, los Así es, doctora. Las personas de edad superior a los 60 o 70 años. Pues como ves, nuestro cuerpo tiene todas las herramientas necesarias siempre y cuando tú tomes las medidas, que son aislarte, por favor, no vayas a ningún lugar y sobre todo lávate las manos, come bien y descansa, que esa es la forma más adecuada de subir tu sistema. Muchas gracias, doctora Rojo. Gracias, doctora. Gracias, al contrario, gusto saludarlas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Julie. Y ahorita vamos a Charlie.